Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos acá reunidos una vez más para la escuela dominical de este día, 19 de diciembre del 2021. Precioso día que tenemos acá en la ciudad de Los Ángeles, California. Despejado, fresco, las maravillas que Dios ha hecho para nosotros, y como dice la palabra, todos los días son hermosos porque son hechos por Dios, ¿verdad? Así que antes de dar inicio vamos a unirnos en una oración, que sea Dios el que venga a ser presente, porque Él es el instrumento o el personaje, o como usted quiera llamarle, el ser divino que está en medio de cada predicación, de cada escuela dominical, de cada vez que hablamos de Dios. Él está ahí presente, porque la misma palabra dice que donde dos o tres estén unidos en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy yo. Y nosotros lo creemos, que aquí está Él en medio de nosotros. Padre, mi buen Dios que está en el cielo, le damos gracias, Padre amado, por este día que nos dejó abrir nuestros ojos, Padre. Gracias por ese amor, por esa misericordia que tiene hacia cada uno de nosotros, Padre, aun cuando muchos no merecemos esa misericordia, Padre. Ahora vamos a entrar en este estudio de este día, Padre, que sea usted poniendo en mi mente, Padre, esa inteligencia divina para que yo pueda expresarme de la manera que usted tenga previsto y no como yo lo haya pensado o estudiado, Padre. Gracias. Se lo pedimos todo, sabiendo de antemano, Padre, que usted es el Dios todopoderoso. Se lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús, Señor y Salvador de nuestras almas. Aleluya. Bendito Dios. Así, hermanos, les decía, es la escuela dominical de este día, domingo 19 de diciembre del 2021. Y la lección de este día se va a estar centrando en el libro de Lucas, el capítulo 2, del versículo 1 al 38. Los que tienen su libro de estudio pueden ver que hay un pequeño error de imprenta, pero les aconsejo que tomen su Biblia y busquen el capítulo 2 de Lucas, y ahí vamos a estar leyendo los versículos, ¿verdad? Porque como les decía, el libro de la escuela dominical tiene un pequeño error de imprenta. Así que continuamos. Y como les decía, ¿verdad? Texto para el estudio es Lucas 2, del verso 1 al 40. Y la verdad central dice así: Jesús nació para ser el Salvador del mundo. El versículo clave está en el capítulo 2 y verso 11. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Una introducción al estudio dice así: es fácil que los creyentes nos dejemos llevar por las circunstancias de la temporada navideña y se nos olvide la realidad y el significado del nacimiento de nuestro Salvador. Esta lección nos hace volver a esa realidad y nos ayuda a reenfocar nuestra atención en las verdades que podemos compartir con los demás. Sigue diciendo: había llegado el momento en que nacería el tan esperado Mesías, y vemos que la mano de Dios ordenando los eventos conducentes al cumplimiento de las profecías en torno al nacimiento de Jesús. Debido a un censo, José y María debían de viajar a Belén, a la ciudad de los antepasados de José, con el fin de registrarse, cumpliendo así la profecía de Miqueas 2:5. Este fue solo el comienzo del cumplimiento de muchas profecías. La historia de la Navidad es quizá el relato bíblico más conocido por el mundo secular que cualquier otro, y a través de años la Navidad se ha mencionado en innumerables programas de televisión y películas, a través de la música creada solo para la temporada navideña, por creyentes como no por creyentes, y en representaciones del nacimiento de Cristo que salpican el paisaje durante el mes de diciembre. Sin embargo, el significado sencillo pero profundo de la Navidad a menudo se pierde en el ajetreo de la temporada.
La gente con mucha frecuencia no comprende la poderosa verdad que Dios envió a su hijo, a su único hijo, a este mundo con sacrificio por el pecado para ser el salvador del mundo. Y vemos que dice, la primera parte es el nacimiento humilde, ¿verdad? Pero vemos el inciso A, dice, Dios obró a través de las circunstancias. Y podemos leer en Lucas 2 al 5. Y dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, y José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Un estudio cuidadoso del nacimiento de Jesús revela muchas maneras en que Dios usó las circunstancias para cumplir su voluntad. Un censo romano llevó a María y José a Belén. El celoso rey Herodes cumplió la profecía de la lamentación que fue oída en Ramá, y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 2 y el versículo 18. Dios también usa nuestras circunstancias para cumplir su voluntad en nuestra vida. Lucas, el médico e historiador, que era un gentil y salvo por la gracia de Dios, nos dio algunos de los indicadores cronológicos más precisos relacionados con la historia mundial que encontramos en el Nuevo Testamento. Augusto César, que gobernó desde el 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo, hizo un censo del Imperio Romano, y como lo leímos en el capítulo 2 y el verso 1 en Lucas. La Biblia no da la edad de José y María, y aunque sí refiere la ocupación de José como carpintero, y eso lo pueden ver en el capítulo 13 de Mateo, versos 54 y 56. Esto lo ubica en el estrato social de la clase trabajadora, ni sacerdote, ni maestro, pero tampoco entre las clases más pobres. Tanto José como María eran descendientes del rey David. El censo requería que las personas fueran a la ciudad de su nacimiento ancestral para registrarse, y lo vimos está en el verso 3 de Lucas 2. Para José esto significó viajar unos 160 kilómetros, convertido a millas, unas 100 millas, hacia el sur desde Nazaret hasta Belén, la ciudad de David. Este fue un viaje por lo menos de 3 días. Habría sido un inconveniente para José, pero como María estaba embarazada, seguramente también fue difícil y agotador. Es digno de destacar que Dios usó el censo de un gobernante pagano para que el Rey de Reyes naciera en la ciudad de Belén, el acontecimiento más glorioso de toda la historia. Jacob había profetizado sobre su hijo Judá, que el cetro del rey no sería quitado de su línea, y lo podemos ver en Génesis 49 y el verso 10. Esta profecía encontró su máximo cumplimiento en Jesús. Miqueas había profetizado que de Belén vendría un gobernante para Israel cuyos orígenes vienen desde la eternidad, y lo podemos ver en Miqueas capítulo 5 y el verso 2. Dios puede usar las circunstancias de la vida para cumplir su propósito a través de circunstancias difíciles. Él puede abrir un camino para los milagros en nuestra vida que no serían posibles si las condiciones no cambiaran. Dios también puede guiarnos a través de situaciones difíciles que nos ayudan a crecer espiritualmente y a honrarlo. Dios usa las aparentemente pruebas y luchas, como decimos nosotros, ¿verdad? Y Él las usa para que nosotros vayamos escalando, porque dése cuenta que cuando usted inicia un proyecto, usted tiene que
hacer los planes, pero en medio de ese proyecto usted tiene que pasar muchos procesos o muchos puntos y todo va ordenado de la manera que tienen que ser. Así Dios usa las circunstancias de nuestras vidas, tal vez no tan buenas o tan que no las recibimos positivamente, pero Dios está obrando en medio de esa lucha. El inciso B dice: el Rey de Reyes fue puesto en un pesebre. Si usted se recuerda cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que no nació en un hospital o en una clínica privada, sino fue en un lugar humilde, que fue lo único que encontraron para que él pudiera nacer y su madre pudiera dar a luz. Dice, el lugar del nacimiento de... Esto lo vemos en Lucas 2, en el verso 6 y 7. Y dice así: y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había un lugar para ellos en el mesón. Como les decía, no fue en un lugar aparentemente lujoso, pero ese es el mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar a los seres humanos, y lo vemos a través de muchos años, que Él nació en un lugar humilde, que Él, siendo rey, no vino a ser servido, sino a servir, y desde el inicio de su nacimiento Él lo demostró con ese nacimiento humilde. El lugar del nacimiento de Jesús es una prueba irrefutable del amor de Dios por la humanidad. El creador del universo, el Rey de Reyes, como les decía, renunció a sus privilegios divinos. Lo podemos ver en Filipenses 2 y el verso 7. Para comenzar una permanencia de 33 años en este mundo. Porque si, como nos recordamos, la edad de él cuando él fue crucificado fue de 33 años. Así lo que él vivió en esta tierra fueron 33 años. 36 años de enseñanza para nosotros los seres humanos. Como resultado de las muchas representaciones navideñas, a menudo imaginamos que María y José entraron con dificultad en Belén solo unas pocas horas antes de que Jesús naciera, y tocaron puertas buscando un lugar para quedarse. Sin embargo, el texto no nos dice cuánto tiempo estuvieron en Belén antes de que llegara el momento del nacimiento del bebé. María puede que hayan sido unas pocas horas o algunas semanas, ya que es probable que José estuviera rodeado de familia que había ido a Belén para el censo, y tal vez tenía parientes que vivían ahí. Sabemos que encontraron un lugar seguro, privado y humilde para el nacimiento. Era un lugar donde se guardaban a los animales, quizá una cueva anexa a una casa de familia. Ahí María envolvió a su primogénito en pañales y lo acostó en un pesebre. Como les decía, un lugar humilde para el Hijo de Dios. Aleluya. Y nos muestra Él la humildad, la sencillez de ese ser divino, hecho hombre o hecho humano, como Él nació. Quienes nacen en la realeza, la riqueza y los privilegios, a menudo les es difícil identificarse con los pobres y los marginados de la sociedad. El dolor y la desesperación de aquellos que luchan por alimentarse adecuadamente y satisfacer las necesidades básicas de la vida son desconocidos para muchos que han disfrutado de la abundancia que viene con un nacimiento privilegiado. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo en circunstancias humildes. Este es un poderoso recordatorio de que Él puede identificarse con nuestras debilidades y comprender las luchas que enfrentamos en la vida. Al observar los eventos de la primera Navidad, podemos vislumbrar el corazón de Dios, su gran compasión por nosotros. Jesús vino al mundo sin fanfarria
y sin privilegios que normalmente se otorgan a la realeza. En ese humilde establo, la esperanza y la luz eterna llegaron al mundo en la persona de Jesús. Como les decía, Él tuvo un nacimiento humilde en un lugar humilde, y eso es lo que Él nos enseña, a que seamos humildes, ¿verdad? Y podamos hablar de las grandezas de Él. Y vemos en el segundo punto de la lección, dice el anuncio angelical, pero en el inciso A dice se proclaman las buenas nuevas, y eso lo vemos en Lucas 2 del verso 14, del verso 8 al 14. Como les decía, hay un pequeño error de imprenta, entonces lo podemos leer en nuestra Biblia. Y dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aleluya. Bendito Dios. Qué acontecimiento tan grande. Y me imagino que los pastores estaban maravillados de escuchar esas cosas que los ángeles decían de ese ser divino. Cuando los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús, no fueron al templo a buscar a los líderes religiosos de esa época, ni al palacio para decírselo al rey. En cambio, fueron a un grupo humilde de pastores, revelando el carácter inclusivo del plan de Dios. Esta buena noticia era para todos. Si bien el nacimiento de Jesús fue humilde en circunstancias que no completamente desprovisto de celebración y atención, el anuncio del nacimiento se hizo de tal manera que dirigió nuevamente la atención a la venida de Jesús para ser el Salvador del mundo. Rodeada de colinas, Belén era un buen lugar para criar ovejas, que a menudo se ofrecían como sacrificio, de modo que tal vez fue apropiado que el primer anuncio del nacimiento del Salvador se hiciera a un grupo de pastores, mientras velaban junto a sus rebaños durante la noche para protegerlos de ladrones y animales salvajes. Un ángel del Señor vino a estos pastores, aunque eran de menor importancia para el mundo. Dios los invitó a visitar a su Hijo. Ante el resplandor de la gloria del Señor, estos pastores se aterrorizaron, como lo leímos en el capítulo 2, en el verso 8 y 9. El ángel luego dijo unas palabras de paz. Los pastores no debían temer, porque el mensaje era una buena noticia para todo el pueblo. Lo leímos en el verso 10. El ángel habló de Belén, la ciudad de David, donde acababa de nacer el Mesías, el Salvador del pueblo de sus pecadores, y los pastores hallarían al bebé acostado en un pesebre, envuelto en pañales. Lo leímos en el verso 11 y 12. Este fue un nacimiento humilde para el tan exaltado Hijo de Dios. Como les decía, el Hijo de Dios dejó su reino celestial para venir a dar su vida por nosotros los pecadores. Y Él lo demostró desde el inicio de su vida acá en este planeta Tierra, porque su nacimiento fue humilde y Él no vino con nombres ni con adjetivos de rey ni de maestro. Una persona humilde, porque Él entiende a cada persona, sea persona intelectual, estudiada, como una persona
la más humilde. Cuando el mensaje fue dado a los pastores, una multitud de ángeles apareció alabando a Dios, quien es glorioso en el cielo, a través de su Hijo. Dios ofrece paz a todo ser humano. Y lo leímos en el verso 13 y el 14. La paz de la que hablaban los ángeles se extiende a nosotros hasta el día de hoy. Primero debemos de ver la necesidad de llevar este mensaje a las personas de nuestra comunidad. No puede haber paz en la sociedad si no hay paz en cada persona, familia, vecindario. Esto comienza con la oración porque es una obra divina que se propaga de una persona a otra. Todos los creyentes debemos cumplir nuestras responsabilidades de difundir la paz de Dios a través de nuestros corazones y de nuestra vida. Debemos de demostrar que Dios o Cristo vive en nosotros, y como dice la escritura en el libro de Corintios capítulo 17 y el capítulo 5 verso 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, ¿verdad? Es cuando nosotros nacemos de nuevo y debemos reflejar el amor de Dios. Ahora, el inciso B dice, las buenas noticias son acogidas, y lo podemos ver ahí en su Biblia, en el capítulo 2 de Lucas, y empezamos a leer del versículo 15 al 20, y dice así: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había oído y visto, como se les había dicho. Vemos a María, que me imagino que María como madre estaba escuchando lo que los pastores hablaban, y ella meditaba en su corazón, ¿verdad?, de todo el acontecimiento que estaba pasando y de toda el significado del nacimiento de este niño y de toda la bendición que traía para ellos como padres, como para todo ser humano que ha pisado este planeta Tierra, ¿verdad? Y dice así: los pastores no dudaron del anuncio de los ángeles, simplemente se apresuraron a ir a Belén para alabar al Mesías recién nacido. La alabanza por la obra de Dios es siempre una respuesta apropiada. El anuncio angelical inspiró a la acción, es la respuesta de la fe. Después de que los ángeles fueron, que los ángeles se fueron, los pastores decidieron ir a Belén para ver este bebé recién nacido. Lo leímos en el versículo 15. No iban para comprobar si esto era cierto, sino para ofrecer su adoración por el anuncio que habían recibido. Después de una búsqueda encontraron a María y a José con el bebé acostado en el pesebre, y lo leímos en el verso 16. Su fe los llevó a encontrar al Mesías prometido, porque ellos tuvieron fe. Ellos no iban murmurando entre ellos y me imagino que no dijeron vamos a ver si esto es cierto. Ellos ya iban con su corazón firme y ferviente, sabiendo de que todo lo que habían escuchado de los ángeles era cierto, porque ellos tenían fe. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, también debemos sentirnos inspirados a la acción. La fe debe producir un cambio en nuestra manera de vivir, porque cuando nosotros tenemos fe, claro, vamos a tener circunstancias negativas en nuestra vida, pero la fe
nos ayuda a seguir adelante, porque la misma Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que debemos de tener fe para tener el agrado de Dios. Aleluya. Luego de su visita al recién nacido, los pastores expresaron una vez más la fe sencilla que agrada a Dios. Anunciaron a otros las buenas nuevas acerca de Jesús. Las palabras sobre la gracia de Dios expresadas por estos humildes hombres maravillaron a quienes se acercaron. Lo leímos en el verso 17 y 18. Los pastores no solo se regocijaron en el momento para después callar, sino que salieron y dijeron a otros lo que había sucedido, quienes a su vez se asombraron por este mensaje. María, por su parte, guardó estas cosas para sí misma por un tiempo, atesorándolas en su corazón y meditando en ellas, como les decía. Y lo leímos en el verso 19. También los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían vivido. Lo leímos en el verso 20. Su respuesta de alabanza a Dios todavía hoy anima nuestro corazón, porque sabemos que la gracia de Dios se extiende a las personas de todo nivel y toda situación de la vida. Como les decía, Él no hace acepción de personas. Todos nos ve tal y como somos, y para Dios valemos todos lo mismo, porque nuestro Señor Jesucristo murió por toda la humanidad, no hizo acepción de personas, y para Él tenemos el mismo valor. Aún hoy podemos responder a la gracia de Dios elevando cada día nuestra voz a Él en alabanza y reconocimiento, reconociendo sus misericordias en cada circunstancia que vivimos. Como también podemos hablar a otros sobre el Salvador, quien vino a traer la paz y el favor de Dios a todas las personas. Como les decía, Él es el que nos da paz, y una paz genuina, una paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento humano, ¿verdad? Porque Él nos da la paz, pero una paz profunda, una paz espiritual, y esa paz no la da el mundo. Así, hermanos, la tercera parte dice: viendo la salvación de Dios. El versículo, el inciso A dice: Jesús es reconocido como el Salvador. Y si abre su Biblia o tiene su Biblia ahí con usted, ahí lo leemos del verso 21 al 35. Y dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, que era el nombre que el ángel le dijo a María, su madre, que habría de darle, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres de Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz, revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí
está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esto fue lo que le dijo Simeón, este anciano que el Señor le había prometido que no vería la muerte hasta no ver al ungido de Jehová, al Mesías. Cuando María y José llevaron a Jesús al templo para presentarlo, se encontraron con Simeón, como les decía y como leímos, quien, dirigido por el Espíritu Santo, confirmó que el bebé que llevaban en brazos era verdaderamente el Cristo. También les dio una vislumbre del futuro de este niño. Y María y José hicieron circuncidar al niño al 8º día, conforme a la ley de Moisés. Lo leímos en el verso 21. Se le dio el nombre de Jesús, tal como el ángel le dijo a José que lo llamara. Y lo leímos en el verso 21. El nombre de Jesús significa Dios salva y refleja la misión del Mesías. Toda madre judía pasaba por un tiempo de purificación ritual después de dar a luz, que era 40 días para el nacimiento de un hijo varón. Y lo podemos leer en Levítico 12 del 1 al 5. Después del tiempo de purificación, María y José llevaron a Jesús al templo para presentarlo al Señor, como lo leímos en el verso 21 al 23. Este ritual implicaba el sacrificio de un par de tórtolas o palominos para los pobres, o un cordero para los ricos, y como lo leímos en el verso 24. También lo puede ver en Levítico 12:8. En Jerusalén en ese momento había un hombre llamado Simeón, como lo leímos en los versos, un devoto seguidor de Dios, que anhelaba que el Mesías viniera y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría hasta que viera a Cristo el ungido. Lo leímos en el verso 25 y 26. Dirigido por Dios, se acercó a María y a José en el templo y tomó al bebé en sus brazos y alabó a Dios por el cumplimiento de su promesa a Israel de proporcionar salvación. Y Simeón ahora podía morir en paz, porque había nacido el Mesías, el que sería luz para los gentiles y gloria del pueblo de Israel. Lo leímos en el verso 29 al 32. La bendición de Simeón pudo haber sorprendido aún más a estos padres. El niño haría que los que creen se levanten y los que nieguen caigan. Simeón también dijo que una espada atravesaría el corazón de María, refiriéndose al sufrimiento de Jesús, del que un día sería testigo. Lo leímos en el verso 34 y 35. Y como sabemos ya el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando fue crucificado y su madre lo vio, y a eso se refería el anciano, que él ya estaba profetizando sobre eso. Ahora en el inciso B dice: Jesús es proclamado Salvador, y podemos leer ahí en el versículo 36 y 38. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Así que tal vez para el rey y para los líderes de esos tiempos pasó desapercibido el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero eso no era la importancia que Dios quería, sino que la importancia de Dios era que estas personas humildes, y como les decía, tal vez para
no tenían ningún valor para la sociedad, pero eran las personas que a Dios le importaba que anunciaran el nacimiento divino de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos el anciano y luego vemos a Ana, que ellos eran los que hablaban maravillas de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de Jesús comenzó a difundirse, aunque era todavía un bebé. Los pastores no fueron los únicos que hablaron a otros acerca de él, sino que más adelante en Lucas vemos que Ana, una viuda anciana, hablaba del niño, como lo leímos en los versículos, a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Lo leímos en el verso 38. Mientras José y María estaban en el templo de Jerusalén para presentar a Jesús, se les acercó Ana, una profetisa. Su esposo había muerto después de solo 7 años de matrimonio, y ahora ella estaba siempre en el templo en constante oración y ayuno. Lo leímos en el verso 36 y 37. Y fue movida por el Espíritu. Ana dio gracias a Dios hablando a los que la rodeaban y que también esperaban la redención de Jerusalén. Las personas que nos rodean buscan algo significativo para llevar en su vida. En Navidad esta búsqueda se intensifica por las personas que buscan la sensación de paz y gozo que evoca el nacimiento de Jesús. Este deseo puede cumplirse cuando los cristianos proclaman a Jesús como el Salvador del mundo. La temporada navideña brinda muchas oportunidades de anunciar a los perdidos las nuevas de gran gozo. Una manera de hacer esto participando en dar a los necesitados, quizás a través de la iglesia o una agencia local de ayuda. También junto con su familia y amigos para dar un descanso a algún padre o madre solteros, u ofrecer compañía y amistad a quienes viven solos o tal vez se sienten solos en esta época del año. Hay muchas maneras en que podemos ayudar a otros a abrir los ojos a la verdad que Jesús es el Salvador del mundo. En un mundo que está en tinieblas, este mensaje de luz y esperanza es vital. Pidamos al Espíritu que nos guíe a compañeros de trabajo, vecinos u otras personas que tal vez están anhelando alguna señal de esperanza y paz en una festividad que se ha vuelto mayormente materialista. Porque si nos damos cuenta, muchas veces en los apuros de las personas que se enfocan más en dar regalos e intercambiar regalos, claro, es bueno eso, no digo que no, pero también lo más importante es proclamar el mensaje del nacimiento de Jesús. Y no tiene que ser solo específicamente en este tiempo, sino en todo tiempo, ¿verdad? Pero lo vemos que en este mes es cuando más florece ese sentimiento de la Navidad y del nacimiento de Jesús. Pero nosotros como cristianos sabemos de que Jesús nace día a día en nuestros corazones, ¿verdad? En mi caso le puedo decir que el día que Jesús nació para mí fue un 27 de diciembre del año 2009. Y ese día lo recuerdo bien y nunca se va a borrar de mi mente. Así, hermanos, que esta fue la lección de este día, ¿verdad? Y que siempre mantengamos en nuestros corazones de poder hablar de Jesús y del gran amor. Ahora les voy a decir las lecturas bíblicas para esta semana. Para el día lunes, profecía segura, y la podemos ver en Isaías capítulo 9 del verso 2 al 7. Para el día martes, la fuente de nuestra paz, también está en Isaías 53 del versículo 1 al 5. El día miércoles, el Hijo ungido de Dios, lo podemos ver en el Salmo 2 del verso 1 al 12. El día jueves se anuncia la concepción milagrosa. Lucas capítulo 1 verso 26 al 35. El día viernes, el nacimiento virginal, lo puede ver Mateo capítulo 1 verso 18 al 25. Y para el día domingo,
el día sábado, motivo de regocijo. Usted lo puede encontrar Mateo 2, Mateo 2, versículo 1 al 11. Así, hermanos, muchas gracias por su tiempo. Que Dios les bendiga. Dios derrame ricas bendiciones para ustedes y para cada familia. Así que tengan un buen día y vamos a despedirnos con una oración, dándole gracias a Dios por este tiempo que nos ha regalado y de poder en el cielo. Le damos gracias, Padre bendito, gracias, Padre amado, por este tiempo que nos ha regalado. Bendiga a cada hermano, cada hermana, cada amigo que tuvo la oportunidad de ver este video, esta lección, Padre, y los que lo van a ver en un futuro, que sea de bendición para sus vidas. Gracias, gracias, bendito Dios. Se lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga.